Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gloria a Dios. Vamos con la reflexión de hoy. Quiero hablar un poco acerca del sacerdocio. Lo que es ser un sacerdote. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 1:6 que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes. En la tierra, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran quienes ofrecían el sacrificio por el pueblo e intercedían por el pueblo. El sumo sacerdote, una vez al año, debía ofrecer un sacrificio por el pueblo y entrar en el lugar santísimo, habiendo primero ofrecido sacrificio por él, para estar en condiciones de entonces cumplir su ministerio en la presencia de Dios en el lugar santísimo. De manera que los sacerdotes tenían que prepararse, tenían que ser dignos del ministerio que ellos tenían en el pueblo, más que todo el sumo sacerdote, porque si él no estaba en condiciones de administrar en el lugar santísimo y iba al lugar santísimo a ofrecer entonces el sacrificio que tenía que hacer una vez al año, sin haberse santificado el primero, allí quedaba postrado. Dios entonces, por su palabra, por su justicia, tenía que castigarlo de la peor manera como ejemplo para el pueblo. Ahora, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado en la verdadera presencia de Dios, a la diestra del Padre. La Biblia dice que Él subió entonces al lugar santísimo y se sentó en ese lugar santísimo para interceder siempre por nosotros. Lo dice la Biblia. Pero nos constituyó a nosotros sacerdotes aquí en la tierra para cumplir un ministerio por las almas. También nosotros tenemos entonces que interceder por las almas, pedir por los pecadores, levantar nuestras manos y orar a Dios por las almas perdidas, por aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo como Salvador, no han entendido el llamado que Dios les está haciendo para salvación. Por ellos debemos nosotros interceder. Pero como el sumo sacerdote primero debía ofrecer sacrificio por él y luego por el pueblo, así tenemos que ser nosotros. También tenemos que pedir a Dios por nosotros, por nuestras vidas. Nosotros también estamos en cuerpo sujeto a debilidades que tienen a veces tendencia a las cosas de este mundo, a las cosas que atraen la carne por la concupiscencia. Entonces tenemos que hacer morir eso en nuestras vidas, y para eso debemos dedicarnos a la oración, a pedir el socorro de Dios, para que el Señor nos ayude. Para eso Él nos dio su Espíritu Santo, para que nos guiara en esta vida y nos ayudara con nuestras debilidades. Por eso somos templo del Espíritu de Dios. Por eso Él está con nosotros, guiando hoy a la iglesia. Hoy la iglesia la dirige el Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los discípulos: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, y les envió el Espíritu Santo para que esté con la iglesia. Hoy el pastor en la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso cuando Ananías fue a Pedro, cuando él era pastor, con
llevándole la parte que él quiso darle de la heredad que había vendido al Señor, mintiendo y diciendo que eso era todo lo que le habían dado por heredad cuando él había escondido una parte. Por eso Pedro, al observarlo, le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Vendido no estaba en tu poder? He aquí que no le ha mentido a los hombres, sino a Dios. Él era consciente que allí estaba el Espíritu de Dios. Hermano, nosotros tenemos que ser conscientes que con nosotros está el Espíritu de Dios. Todas nuestras acciones son hechas delante de la presencia de Dios porque Él mora en nuestro espíritu. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué manera vamos a caminar en el Evangelio, de qué manera estamos caminando en el Evangelio. Realmente nuestra vida delante de Dios está abierta. Nuestra vida delante de Dios está descubierta. A Dios no podemos ocultarle nada. Ocultamos las cosas delante de los hermanos, delante de la gente, pero delante de Dios, imposible. Por eso es importante tener en cuenta de qué manera estamos caminando delante de Dios. De qué manera estamos conduciéndonos delante de la presencia de nuestro Dios. Cómo cumplimos con nuestros ministerios. Ahora, no estoy hablando del ministerio pastoral o el ministerio evangelístico o el ministerio profético o el apostólico o el de maestro. No estoy hablando de esto. Estoy hablando nosotros como cristianos tenemos un ministerio sacerdotal. La Biblia lo dice. Y un sacerdote es un mediador, alguien que se pone entre Dios y el hombre para interceder por el hombre. Allí Dios nos colocó a pedir por las almas. Y no solo a pedir, sino también a ofrecer sacrificios por ellos. Ya no sacrificio de un animal que llevamos para sacrificarlo, no, sino entregarnos a la oración como sacrificio por ellos, al ayuno, a la oración, a la vigilia, en fin, tantas cosas que se pueden hacer por las almas. Pero Dios nos puso allí como sacerdotes para interceder por el pueblo, por las almas, por los pecadores. Pero primero, observándonos nosotros mismos, si estamos en condición de llevar ese ministerio adelante. Es importante, es sumamente importante que nosotros tengamos plena conciencia de quiénes somos, en qué lugar Dios nos ha ubicado, cuál es la posición que tenemos delante de nuestro Dios con este ministerio que nos entregó de interceder por las almas. Y en este tiempo difícil, más todavía, este es un tiempo que de un momento a otro, va a haber una gran sorpresa, aquel a quien estamos esperando. Por eso es necesario nosotros prestar mucha atención de qué manera nos estamos conduciendo en los caminos de Dios. Es importante eso. Es importante entender de qué manera lo estamos haciendo. Necesitamos entonces tener cuidado de nosotros mismos, que no andemos perdiendo el tiempo como los demás que no tienen esperanza. Tenemos que tener plena conciencia del día en que vivimos hoy, para estar siempre delante de Dios, alerta, vigilante. Y cuando hablo vigilante, no me refiero a la noche, sino vigilante de nuestra vida en el mercado, en la calle, cuando hemos salido a hacer alguna diligencia, estar vigilante. Si fallamos, si no fallamos, si nuestra mirada se va en una dirección equivocada, todo eso hay que estar vigilante para siempre estar santo delante de la presencia de nuestro Dios. Es necesario tener más cuidado de nosotros mismos para poder cuidarnos. Dios te bendiga.